Hola a todos, espero que estén bien. En este video voy a hablar un poquito de números complejos y de espacios vectoriales. ¿Por qué? La semana que viene vamos a empezar un tema nuevo que es sucesiones en recurrencia y se va a precisar de algunas nociones básicas de números complejos en algunas partes específicas y también viene bien tener un poquito de álgebra lineal, sobre una noción mínima de lo que son espacios vectoriales que lo vamos a usar para el tema de sucesiones en recurrencia. Entonces, los que, por ejemplo, ya hicieron curso de cálculo 1, álgebra lineal 1, ya saben todas estas cosas, pueden saltearse esto directamente. Muchas veces yo estuve preguntando en la clase teórica y muchos que vienen del liceo también ven el tema de números complejos. Espacios vectoriales no, eso generalmente lo van a ver en curso de álgebra lineal 1, en algún momento si es que todavía no lo han visto. Pero yo voy a hacer un repaso, un resumen, mejor dicho, un resumen de lo más importante de números complejos y de espacios vectoriales que vamos a necesitar para sucesiones en recurrencia. Bien, entonces empecemos con números complejos. Ustedes tienen la descripción abajo en el video, en detalle las cosas que vamos a ver en este video. O sea que si ustedes ya saben números complejos pero precisan repasar espacios vectoriales, vayan al minuto donde es abajo, vean la descripción, pueden ir directo y repasar ese tema. Si ya saben números complejos de espacios vectoriales, no precisan ver este video, pueden ir directamente al video de sucesiones. Bueno, para repasar números complejos, recuerdan del liceo que en principio, o de escuela mejor dicho, ustedes empiezan definiendo los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero pronto se dan cuenta de que hay números naturales que no se pueden restar entre sí. Por ejemplo, el 2 menos el 3 se puede restar, pero el resultado ya no es un natural, ¿no? Cuando restas un número más chiquito que otro, un número que es chiquito con uno más grande, el resultado te deja de ser real. Entonces, ahí tuvimos que extender nuestros números a los números enteros, o sea, que contienen los números naturales positivos y los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Pero pronto nos dimos cuenta que hay algunas divisiones que no se pueden hacer en los enteros. Por ejemplo, 2 dividido 3 no se puede hacer en los enteros. Entonces pasamos a los racionales, que son un poco más grandes y nos permite hacer cociente de cualquier número de enteros. Después vimos, por ejemplo, que hay algunas operaciones que no se pueden hacer en los racionales. Por ejemplo, sacar raíz cuadrada de números positivos. Raíz cuadrada de 2, por ejemplo, ya no es un racional. Si no lo saben, es un lindo ejercicio para hacer. Para pensar por qué raíz de 2 no es racional. Y entonces se extienden los números racionales a los números reales, que nos permite, por ejemplo, tener ese tipo de operaciones definidas. Y bueno, existen otras operaciones, por ejemplo, sacar raíz cuadrada de números negativos, que tampoco, de un número real negativo, que deja de caer en los reales. Entonces, tenemos que extendernos a un cuerpo mayor, que es el cuerpo de los números complejos. Y ustedes podrían pensar, y después me puedo inventar otra operación polinomial, sacar, no sé, raíz cuadrada de un complejo, ¿será que me da complejo? La ventaja que tienen los números complejos es que ahí ya no preciso hacer más nada, digamos, es un cuerpo que se llama algebraicamente cerrado. Eso significa que cualquier polinomio que tengas ahí, con números complejos, siempre va a tener raíz y va a ser un número complejo. O sea que con los números complejos ya tenemos resuelto el problema de resolver cualquier polinomio, digamos. La raíz de cualquier polinomio con coeficientes complejos sigue cayendo complejos. ¿Qué son los números complejos? Bueno, son una extensión de los números reales que se forman de la siguiente manera. A ustedes les enseñaron, digamos, que los números reales están en biyección con los puntos de la recta, que se les llama la recta real. Acá tenemos, por ejemplo, el 0. Acá tenemos los reales positivos, los reales negativos, y a cada punto de la recta le corresponde un real y viceversa. Ahora consideramos, en lugar de una recta, el plano. O sea, vamos a considerar una recta perpendicular acá, que le voy a llamar el eje imaginario, y lo voy a anotar como la letra IR. Y entonces cada punto del plano, que yo me tome, por ejemplo, Z, va a estar representado por dos coordenadas, ¿sí? Primero proyecto en el eje real, y esto me va a dar un numerito que es un real, A, vamos a poner que puede ser cualquiera, y proyecto en el eje imaginario,
y acá me da, por ejemplo, un numerito b, y a este numerito lo escribo como a más b por i. Es simplemente una notación, me está diciendo que la proyección sobre el eje real es a y la proyección sobre el eje imaginario es b. Entonces, cada número del plano, cada punto del plano se puede representar de esta forma, a más bi con a y b reales. Existe una biyección entre los números de esta forma y los números del plano. Entonces, así como los números reales están en biyección con una recta, los números complejos están en biyección con se representan como puntos en el plano. Algunas definiciones que son básicas acá es si yo tengo, por ejemplo, un número complejo, z, bueno, voy a escribir entonces el conjunto de los números complejos se denota por una c y son todos los puntos del plano, o sea que se puede representar como a más bi con a y b reales. Por el momento tómense i simplemente como un símbolo, digamos que me separa la parte real y la parte imaginaria de un complejo, nada más que eso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un número complejo de la forma a más bi, hay varias cosas que le podemos definir. Por ejemplo, vamos a decir que la parte real de z, vamos a llamar a este a de acá la parte real de z. Y a este b le vamos a llamar la parte imaginaria de z, ¿sí? El a que es un real, que podría ser positivo o negativo, es la parte real y este b es la parte imaginaria. Entonces definimos la parte real de z, si z es a más bi, la parte real de z es a, la parte imaginaria de z es b. Ustedes pueden pensar también, se pueden representar los puntos como puntos de plano o como vectores que parten del origen también. Se le podría asociar este vectorcito. Esta idea de representar cada punto de plano complejo como un vector que parte del origen es muy útil porque nos ayuda después a entender un poco la operación de suma y producto, a visualizar geométricamente cómo es la suma y el producto, que tiene buenas propiedades geométricas, pero además nos permite definir algunas cosas. Por ejemplo, en física ustedes vieron que al tamaño del vector se le llama el módulo del vector o norma. ¿Sí? Acá cuando trabajamos con complejos más bien le vamos a llamar norma al vector. La norma es el tamaño del vector. Y si usamos el teorema de Pitágoras, esto mide A y esto mide B, o el valor absoluto de A y el valor absoluto de B, mejor dicho, digamos porque podrían estar del otro lado. Entonces esto acá es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que vamos a definir el tamaño del vector, módulo del vector o la norma del número complejo z como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? A esta acá se le llama la parte real. Así se ve bien, parte real. Esto se le llama la parte imaginaria. Parte imaginaria. Y a esta se le llama la norma. En algunos libros también se le llama el módulo del complejo z. Es el tamaño del vector. Cuando ustedes piensan en un número complejo, en lugar de pensarlo como un punto, lo piensan como un vector que sale del origen. Y después hay otra cantidad también que es importante, que es el ángulo que forma acá. El ángulo que le vamos a poner θ. Este ángulo acá, el ángulo que forma el vector del número complejo z con el eje real positivo, con la semirrecta esta de los reales positivos, este ángulo acá se le llama el argumento de θ. ¿Sí? Entonces tenemos también definido lo que se llama el argumento de z, que sería este θ. θ ¿cómo se puede obtener? Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo con catetos B y A. Entonces, el θ lo queremos definir como el argumento de z, del vector este. ¿Está? ¿Y este θ qué cumple? La tangente de θ es igual a B dividido A. Tangente de θ es B sobre A. Por lo menos si A es diferente de 0, digamos, ¿no? Si A es diferente de 0.
Si es diferente, porque no se puede dividir entre 0. Si A es diferente de 0. Entonces, si tangente de θ es igual a b sobre a, θ es igual a arcotangente de b sobre a. No sé, arcotangente, para los que no lo han sentido antes, es la función inversa de hacer tangente, ¿no? Está en la calculadora. Y otra aclaración, θ no está en grados, siempre vamos a representar los ángulos en radianes, o sea que lo vamos a pensar siempre como números reales. Generalmente vamos a tomar el θ lo vamos a tomar que esté entre menos pi y pi. Estricto más grande que menos pi, menor o igual a pi, digamos, ¿no? Para representar el ángulo este. Porque si yo le agrego más 2pi, sigue dando el mismo ángulo, ¿verdad? Porque estoy dando una vuelta completa acá. Entonces, esto sí es diferente de 0. O sea que tenemos definido entonces el argumento de θ, del número complejo, z sería entonces el arcotangente de b sobre a, si a es diferente de 0. Después pensemos, si a es 0, puede pasar dos cosas cuando a es 0, o sea que es imaginario puro. Puede ser un imaginario puro con parte imaginaria positiva, entonces el vectorcito correspondiente va a estar parado para arriba, va a formar un ángulo de 90 grados que sería pi sobre 2. Entonces acá sería pi sobre 2 si a es 0 y b es positivo. Y va a ser, si es un imaginario puro pero con parte imaginaria negativa, va a ser su vector, digamos, va a estar apuntando para abajo, o sea que va a ser menos pi sobre 2 cuando a es 0 y b es negativo. El 0 no tiene argumento, no está definido el argumento del número complejo 0, es el único que no tiene argumento. A veces generalmente se entiende que se asume, digamos, que b sobre a se define como más infinito cuando a es 0 y b es positivo, y menos infinito cuando a es 0 y b es negativo, y se define arcotangente de más infinito como pi sobre 2, y arcotangente de menos infinito como menos pi sobre 2. Entonces así usamos podemos escribir así, digamos, el argumento de θ simplemente, si usamos esa convención, digamos, de que cuando a es 0, esto es más infinito o menos infinito dependiendo del signo de b, entonces simplemente podemos escribir que el argumento de z es el arcotangente de b sobre a. ¿Sí? Hay algunos valores especiales, digamos, en la práctica no va a aparecer. El arcotangente, digamos, puede ser un número irracional generalmente, ¿no? Puede darte cualquier cosa, pero para valores específicos hay algunos. Por ejemplo, nosotros sabemos que tangente de 30 grados sería pi sobre 6, ¿no? Escrito en radianes, es 1 sobre raíz de 3. Hay algunos ángulos cuya tangente es conocida, ¿verdad? Porque el seno y el coseno es conocido, y tangente es seno sobre coseno. De 45 grados, que sería pi sobre 4, es 1, porque el seno ahí es igual al coseno, que es raíz cuadrada de 2 cuartos, 1 sobre raíz de 2, raíz de 2 sobre 2, el seno y el coseno de pi sobre 4, cuando lo dividimos nos da 1. Y acá nos da tangente de otro ángulo que es conocido, 30, 45 y 60. 60 es pi sobre 3 y esto es raíz de 3, ¿no? Son ángulos conocidos. También es conocido el ángulo de 0 y de pi sobre 2, pero no lo voy a colocar porque cuando es un real positivo, el argumento va a ser 0. Cuando es un real negativo, el argumento va a ser pi. Entonces, eso ya son obvios, digamos, no los voy a colocar acá. Entonces, de acá podemos sacar que el arcotangente de estos ángulos conocidos, el arcotangente de 1 sobre raíz de 3 es pi sobre 6,
Porque recuerden, el arcotangente es la función inversa de la tangente. O sea, si tangente de pi sobre 6 es 1 sobre raíz de 3, arcotangente de 1 sobre raíz de 3 es pi sobre 6. Lo mismo con nosotros, ¿no? Arcotangente de 1 es pi sobre 4 y arcotangente de raíz de 3 es pi sobre 3. Son valores que uno conoce, digamos, y cuando hagan ejercicio seguro que va a aparecer alguna de estas cosas, o bien va a ser real o real negativo, digamos. Para terminar, recuerden, por ejemplo, voy a hacer un dibujito acá. Tangente, ¿se acuerdan cómo es? Tangente, si ustedes definen tangente en términos pi, pi, el gráfico de tangente acá se va de menos infinito, pasa por 0 y después se va a más infinito cuando tiende a pi. Este es el gráfico de tangente. Y arcotangente es la función inversa. O sea que acá tenemos menos pi y pi. Y cuando los valores están muy cerca de menos infinito se tiende a menos pi, después pasa por 0 y después cuando nos vamos al infinito nos acercamos a pi. Esta es la función arcotangente. Pueden buscar después el gráfico ahí en cualquier lugar de internet, digamos, es súper conocida estas cosas. Entonces recordemos, parte real es esta de acá, la proyección sobre el eje de las X vendría a ser, la parte imaginaria es la proyección sobre el eje imaginario, sobre el eje de las Y. La norma del vector es el tamaño, que sale por Pitágoras, raíz cuadrada, cuadrado más al cuadrado, y el argumento es el ángulo que forma el vector con el eje real positivo. ¿Está? Hay operaciones que hacen los complejos un objeto interesante, digamos, de estudiar, que son la suma y el producto, que vamos a ver ahora. Bien, ahora vamos con la suma y el producto de números complejos. Si nosotros tenemos ahora dos números complejos, vamos a suponer Z1, que es A1 más B1i, donde A1 y B1 son reales. Z2 es A2 más B2i. Entonces, la suma se define simplemente sumando las partes reales. La parte real de la suma es la suma de las partes reales, y la parte imaginaria de la suma es la suma de las partes imaginarias. ¿Sí? Solamente se suman las partes reales y se suman las partes imaginarias. Geométricamente, eso se puede ver que es equivalente a la ley de paralelogramos que suelen ver en los cursos de física cuando estudian vectores. Simplemente si tenemos que sumar Z1 más Z2, en lugar de verlo como punto de plano, lo puedo ver como vectores que salen del origen, este Z1, Z2, y la suma geométricamente se construye paralelogramo con estos lados, y la diagonal de paralelogramo sería el resultado, digamos. La suma de este punto complejo más este punto complejo es este punto complejo. Acá no sé si sale bien, pero bueno, no quedó muy lindo, pero acá construyó el paralelogramo y esta sería la flecha azul, sería la diagonal de paralelogramo. O sea que geométricamente la suma corresponde a ser la suma de vectores común y corriente que están acostumbrados en los cursos de física previo. Y acá tenemos algo interesante que es el producto. Vamos a ver después, se van a convencer un poquito más, digamos. Esto sale directo de la definición, se puede hacer cuentas, digamos, y ver que es exactamente esto, corresponde con la fórmula. Y esto también, digamos, el producto es diferente. El producto de dos números complejos, lo que va a pasar es que el argumento del producto, o sea, el ángulo que forma el producto de dos complejos con el eje real positivo, va a ser la suma de los ángulos. O sea que el argumento del producto va a ser la suma de los argumentos. Esto acá no lo puse, pero esto acá tiene argumento. El ángulo que forma Z1, Z2 con el eje real positivo es alfa más beta, donde alfa es el ángulo de Z1, el argumento de Z1, y beta es el argumento de Z2, el ángulo que forma Z2 con el eje real positivo. Y el tamaño del vector producto es el producto de las normas. La norma de Z1 por Z2 va a ser el producto de las normas, digamos. Esa es la interpretación geométrica. Si yo tengo que multiplicar dos vectores, lo que hago es sumar los argumentos, y el tamaño del vector es el producto de los tamaños.
Eso geométricamente. Algebraicamente, como se define es, esta acá parece raro, pero en realidad lo único que hice es hacer una distributiva con la propiedad adicional que cuando yo haga i al cuadrado lo defino como -1. Entonces, cuando vamos a hacer toda la distributiva tenemos que hacer z1 por z2 es igual a a1 por a2 más b1i por b2i más a1 por b2i más b1i por a2. Pero fíjense que si yo quiero que se cumpla esta propiedad, y al cuadrado -1, quiero definir el producto para que -1 tenga una raíz cuadrada en los complejos y que sea exactamente i. Entonces haría a1 por a2, que está acá, haría b1i por b2i, que eso daría b1 por b2 por i al cuadrado, pero estoy haciendo esta multiplicación para que se cumpla esto, i al cuadrado valga -1, por eso a1i por b2i me va a dar a un b1 por b2 por -1, o sea que acá daría menos b1 b2. Y después cuando hago a1 b2i más b2i por a2, lo que hago es sacar factor común del i y me queda esta fórmula acá. O sea que hago las distributivas comunes y con la propiedad distributiva con esa propiedad extra que cuando me aparezca un i al cuadrado lo cambio por -1. O sea que automáticamente, digamos, por la definición, si yo pongo a1 igual a 0 y b1 igual a 1 acá, y a2 igual a 0 y b2 igual a 1, por definición i al cuadrado va a ser -1, digamos. O sea que uno define esta multiplicación para que i sea la raíz cuadrada de -1. Pongo un ejemplo concreto con números. La interpretación geométrica del producto después se va a quedar más clara ahora cuando veamos la expresión polar, la representación polar de complejos que voy a hablar ahora. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen 2 más 3i, que es un complejo, y lo suman. Vamos a hacerle más 1 menos i. Entonces, esto sería 2 más 1, 3, y 3 menos 1, 2. Esto es lo mismo, 1 menos i es lo mismo que 1 menos 1 por i. Digamos. Entonces sería 3 menos 1, que es 2, 2i. Y si los multiplico, 2 más 3i multiplicado por 1 menos i, esto me va a dar 2, 3i menos i da menos 3i cuadrado, o sea que va a dar más 3. Entonces esto me da 5. Y acá me queda menos 2i más 3i, que me queda i. O sea que el producto de 2 más 3i por 1 menos i es 5 más i. Y lo interesante es que definiendo de esta manera se puede probar que la suma y el producto verifican todas las propiedades interesantes que verifica la suma y el producto de los números reales. Ya sea la suma y el producto verifican la propiedad asociativa, la suma tiene neutro, que es el 0, ¿verdad? Que sería 0 más 0i, que es el 0 de los números reales. Los números reales se identifican como los complejos que tienen parte imaginaria 0, digamos, automáticamente. Y uno tiene también la suma y el producto son conmutativos. A más b es lo mismo que b más a por b es lo mismo que b por a. Se verifica que todo elemento diferente de 0, todo complejo diferente de 0 tiene inverso. ¿Y qué más? Se verifica todo elemento tiene opuesto por la suma y además la distributiva de la suma del producto, ¿no? Eso transforma a los números complejos en lo que se llama, tiene estructura algebraica que se le llama un cuerpo, digamos. No importa, digamos, es simplemente un nombre. Entonces, vamos a ver la representación polar del número complejo y vamos a hablar un poquito de la exponencial compleja y terminamos este resumen de números complejos. Bueno, para terminar este repaso de números complejos, voy a hablar un poquito de la notación polar del complejo. Para eso definimos esto, e a la un imaginario puro, e a la i por θ, donde θ es un real, se define como
Esto acá es el círculo unidad en el plano complejo. Este es el eje de los reales, este es el eje imaginario, y acá tenemos el plano complejo. Y acá dibujo la circunferencia con radio 1. ¿Tá? Entonces definimos E a la I tita, donde tita es el argumento de este vector, este ángulo. Lo definimos como este vector que está en el círculo unidad. O sea que si hacemos un poco de trigonometría acá, coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es 1 porque este es un círculo de radio 1, o sea que coseno de tita es exactamente la parte real de E a la I tita. Se define así, digamos, E a la I tita es coseno de tita. Y el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, sería el cateto opuesto, que es la parte imaginaria del vector, ¿no? Entonces, E a la I tita se define como coseno de tita más I por seno de tita. Y es el punto de la circunferencia de radio 1 correspondiente al ángulo tita. Claro que si a tita le sumo 2pi, me va a quedar el mismo valor, digamos. Este acá no es único, por ejemplo, E a la I por pi sobre 2, tendríamos que tener pi sobre 2 corresponde al ángulo de 90 grados, eso daría I, por ejemplo. Pero si yo a eso le sumo 2pi, una vuelta entera, esto me queda 2pi más pi sobre 2 es igual, saco factor común 2 y me queda 4 más 1, 5pi sobre 2. 5pi sobre 2. Si yo hago E a las 5pi sobre 2 por I, esto también me va a volver a dar I. Si yo hago, por ejemplo, E a la pi I corresponde a 180, eso me va a dar menos 1. ¿Sí? Esa es la definición de E a la I tita, donde tita es real. Tita es cuestión real. Es periódica de periodo 2pi. O sea que si a tita le sumo 2pi, obtengo el mismo valor. Bien, la notación polar consiste en escribir un complejo que tiene argumento tita de esta manera. Fíjense, si ustedes tienen un complejo, un número complejo acá, z, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, este es el número complejo z. El tamaño de este vector es la norma. Cuando ustedes multiplican un vector por un escalar, por un número real, lo que hacen es ensanchar o contraer el tamaño del vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector y lo multiplico por 4, como resultado me va a dar un vector que tiene la misma dirección y sentido, pero el tamaño es 4 veces más. Si yo multiplico por menos un medio, por ejemplo, voy a achicar el vector por la mitad y va a tener sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, pero acá, cuando considero la norma del vector es el tamaño, es un real positivo, o sea, lo único que hago es ensanchar o contraer. Y si este complejo tiene argumento tita, entonces, si considero acá con tamaño 1, el vector que tiene tamaño 1 y argumento tita, esto acá es lo que yo definí como E a la I tita. Es un vector que tiene la misma dirección y sentido que z, pero tamaño 1. Cuando yo multiplico este vector por el tamaño del vector original z, que es la norma de z, me da exactamente el vector correspondiente a z. Entonces, obviamente que estoy pasando por encima muchos detalles, ¿no? Estoy dando una idea genérica por arriba. Hay que usar acá la propiedad de que la norma es multiplicativa. La norma de z1 por z2 es la norma de z1 por la norma de z2. La norma de z1 dividido z2 es la norma de z1 dividido la norma de z2. Para probar bien. Pero esta es la idea general. Cada complejo se puede escribir de esta manera, como un número real por E a la I tita, donde tita es el argumento, o inclusive podrían poner cualquier. Queda definido módulo 2pi, digamos. Podrían cambiar el tita por tita más 2pi más 4pi. Este es lo que se llama la notación polar del complejo. Y es sumamente útil cuando uno tiene que hacer multiplicación. Pues fíjense, primero una propiedad que se puede probar acá, que es importante y que no es obvia.
es que cuando yo hago e a la tita 1 y lo multiplico por e a la tita 2, esto es igual a e a la... ¿Se acuerdan que cuando en la exponencial en los reales verificaba que e a la a por e a la b es e a la a más b? Y eso vale también en los complejos, pero hay que probarlo, digamos, a partir de la definición. Esto me va a dar e a la tita 1 más tita 2. Acá hay que usar la definición esta y hay que usar, por ejemplo, se puede usar que el coseno de tita 1 más teta 2 es la fórmula de coseno de la suma. Coseno de tita 1 más teta 2 es coseno de tita 1 por coseno de tita 2 menos seno de tita 1, seno de tita 2. Y hay que usar que el seno de tita 1 más tita 2 es seno de tita 1 coseno de tita 2 más seno de tita 2 por coseno de tita 1 y sale, digamos, no les vamos a pedir que sepan eso en el curso, digamos, pero es una fórmula que se puede probar a partir de las conocidas fórmulas de coseno de la suma y seno de la suma, ¿no? Usando trigonometría básica. Y a partir de acá, como colorario, y se define esto, finalmente se define la exponencial compleja, e a la a más b por i, se define como e a la a por e a la bi. O sea que se define como e a la a por coseno de b más seno de b, coseno de b, seno de b por i, ¿no? Esta es la definición de e a la bi, es coseno de b más seno de bi multiplicado por e a la a. Y como colorario, digamos, de la proposición esta, se puede probar fácilmente que para cualquiera números complejos z1 y z2 se verifica que e a la z1 por e a la z2 es e a la z1 más z2 para todos z1 y z2 complejos. ¿Sí? Se verifica esta propiedad. Fíjense que esta propiedad acá hace que cuando nosotros, si en lugar de tener, cuando tenemos suma, nos conviene la representación que se llama cartesiana, que es expresar a un complejo como a más la parte real más la parte imaginaria por i. Cuando yo tengo que hacer multiplicaciones, es muy útil usar la notación polar, que es escribir al complejo como un numerito real positivo, que es su norma, multiplicado por e a la i tita, que es un vector unitario, vector de norma 1 con ángulo tita, con argumento tita. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen, esto acá se ve así, si ustedes tienen que multiplicar dos complejos y ellos ya vienen escritos en notación polar, fíjense si tenemos que multiplicar z1 por z2 y z1 ya conocemos la notación polar que es acá. Claro, siempre que tita, para hacer las cuentas, digamos, tita debería ser conocido y cuando me tomo para cuando voy a calcular el argumento de z, si el argumento de z es un número, una cotangente de algo complicado, no sé, a veces no es conveniente, ¿no? Pero si yo ya sé quién es tita, ya sé quién es z1 y los multiplico, tengo la notación polar de los dos, entonces, usando la propiedad que les acabo de mencionar, esto me queda el producto de las normas. El producto de las normas es la norma del producto. Y acá utilizo la propiedad de la exponencial. Entonces esto lo que dice es que cuando multiplico, esto es equivalente a decir la interpretación geométrica que acabo de decir al principio, ¿no? Cuando multiplicas dos vectores complejos, su norma se multiplica, porque esto es lo mismo que la norma de z1 por norma de z2, y los ángulos se suman, los argumentos se suman. Entonces, hay algo en particular cuando yo tengo que hacer potencia. Si yo tengo escrito en notación polar esto, z es igual a la subnorma multiplicado por e a la i tita, donde tita es el argumento de z, cuando yo tengo que hacer un z a la n, una potencia muy grande, esto me da la norma de z elevado a la n, que esto es un real positivo, la norma de z es un real positivo, por e a la i tita elevado a la n,
pero e a la i tita elevado a la n es e a la i tita por e a la i tita por e a la i tita n veces. Y cada vez que ustedes multiplican, multiplican e a la a por e a la b, que a e a la más b, entonces esto me va a quedar e a la i tita por n. O sea que me va a quedar e a la i n tita. Hay un caso particular, que si ustedes se toman el número complejo z exactamente de norma 1, si z tiene norma 1, podemos sacar esta identidad, digamos, que e a la i tita elevado a la n lo que acabamos de decir acá es que e a la i tita elevado a la n es igual a e a la i n tita, que sale por las propiedades de que la exponenciación e a la z1 por e a la z2 es e a la z1 más z2. Usando n veces esta propiedad, lo que te está diciendo es que coseno, esto es lo mismo que probar que coseno de n por tita más i seno de n tita. Recuerden la definición de e a la i tita, ¿no? Perdón, e a la tita, esto elevado a la n, es lo mismo que coseno de n tita más i por seno de n tita. Entonces, acá tenemos, esta identidad se conoce como la fórmula de Moivre, aparece en el Grimal, digamos, pero es solamente un caso particular de la exponenciación compleja. Bien, en nuestro curso vamos a utilizar esta propiedad de los números complejos cuando ustedes tienen, por ejemplo, z1, ¿verdad? Y lo tienen escrito, bueno, vamos a ponerlo acá. Una cosita. Ahora, dijimos ahora que con los números complejos ya podemos saber, ya tiene la raíz cuadrada de menos 1, entonces puedo sacar raíz cuadrada de cualquier número negativo, ¿no? Por ejemplo, si quisiera sacar raíz cuadrada de menos 7, esto va a ser simplemente sacar la raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 7, que raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces esto es raíz cuadrada de 7 por i. O sea que la raíz cuadrada de un número negativo la puedo sacar. Si ustedes tienen una ecuación de segundo grado, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 2, vamos a poner, igual a 0. Y queremos sacar las raíces de esta ecuación, hacemos la misma fórmula de siempre, hacemos menos b. Fíjense que el discriminante de esta ecuación, ¿cuánto me da? El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. b al cuadrado es 4. B al cuadrado menos 4 por 1 por 2, menos 8. O sea que esto me va a dar menos 4. El discriminante es menos 4. Si nosotros vamos a resolver esto usando la fórmula que estamos acostumbrados del liceo, es menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante. Fíjese que la raíz cuadrada del discriminante ahí en los complejos sí tiene sentido, ¿verdad? Raíz cuadrada de menos 4 es la raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de 4. La raíz de menos 1 es i, la raíz de 4 es 2, o sea que esto es 2 por i. Dividido 2a, en este caso sería 2. O sea que sería menos 1 más menos i. Esta ecuación tiene dos raíces, menos 1 más i y menos 1 menos i. O sea que siempre en los números complejos, cualquier función de segundo grado va a tener raíces. Si el discriminante es positivo, ya sabíamos que tiene dos raíces reales distintas. Si el discriminante es 0, tiene una raíz real doble. Y si el discriminante es negativo, va a tener dos raíces complejas distintas, pero que tienen una particularidad. Esta sería menos 1 más i y menos 1 menos i. Estas raíces van a ser lo que se llama conjugada una de la otra. Me faltó decir lo de los números conjugados. Si yo tengo un complejo z,
El conjugado es simetrizarlo con respecto a la parte real. ¿Sí? Acá tengo el eje real, el eje imaginario. Acá tenemos a z, que es a más bi. Lo que hago para definir el conjugado es simetrizarlo con respecto al eje real. Entonces esto me da el conjugado que se denota z techito, cuando pongo el techito ese conjugado, y me queda a menos b por i. Esta es la definición de conjugación. El conjugado de z, si z es a más bi, con a y b reales, el conjugado de z se define como a menos bi. Este es el conjugado. Y se puede probar fácil, digamos, es directo en realidad a partir de la fórmula, que cuando tenemos que resolver una ecuación de segundo grado con coeficientes reales, las raíces imaginarias aparecen siempre de a pares conjugados. Si aparece una, aparece conjugado. Si esta aparece con multiplicidad 2, el conjugado también va a aparecer con multiplicidad 2. Se distribuyen de esta manera. Y la última cosita que les quería decir era... hay una cuenta que está buena también, que es importante, que cuando multiplican z por z conjugado, esto me da la norma de z. El conjugado de la suma de los conjugados, se puede probar eso fácilmente a partir de la definición, y el conjugado del productor es el producto de los conjugados. También se puede probar a partir de la definición fácilmente. Si quieren hacerlo como ejercicio, rara vez en el curso nuestro no lo van a usar, podría pasarlo. Una última cosita que antes de terminar esta parte de números, el repaso de este números complejos, el resumen de números complejos, es que si nosotros tenemos z, una observación, ¿no?, escrito en notación polar, voy a llamar ρ a la norma de z, ¿tá? Entonces escribo como ρ por e a la i tita, donde ρ es un cierto positivo y tita es un real es un número real. El conjugado de z, entonces, si es simetrizar, ¿verdad? Recuerden que si esta es tita, el opuesto, el simétrico, va a ser menos tita. O sea que el conjugado de z va a ser ρ, que va a tener el mismo tamaño, pero el ángulo va a ser opuesto, e a la i tita. Y observen, esto es escrito en notación polar. Si yo esto lo puedo escribir en notación cartesiana como coseno de tita más i ρ por seno de tita. Y esto acá lo puedo escribir como ρ coseno de tita menos, o sea, más i ρ seno de menos tita. Pero seno de menos tita es lo mismo que seno de tita. O sea que acá podría poner seno de tita, acá podría poner menos. Estoy considerando un complejo y su conjugado. Y conjugar es cambiarle el signo de la parte imaginaria. ¿Tá? Si yo podría hacer esto, elevar a la n, digamos. Si yo elevo a la n, acá, esto me queda ρ a la n por e a la i a la tita elevado a la n, que es e a la i n tita. Y acá podría hacer lo mismo. Esto es ρ y esto es i a la n tita. Siempre estoy partiendo de que mi z era ρ por e a la i tita. Entonces z a la n es esto, que me va a dar ρ a la n coseno de n tita, y acá me va a dar ρ a la n seno de n tita, y acá me va a dar ρ a la n coseno de n tita, y de este lado me va a dar i ρ a la n seno de n tita. Estoy yendo un poquito rápido, pero ustedes pueden parar y hacer las cuentas con más detalle, ¿no? Y fíjense que acá aparece algo interesante. Si yo sumo esto más esto, esto se va a cancelar, las partes imaginarias se cancelan y me queda ρ a la n por coseno de n tita. ρ a la n es un real positivo, yo puedo dividir, entonces me queda z a la n más el conjugado de z a la n dividido. Cuando yo sumo me queda 2 ρ a la n por coseno de n tita. Es decir, yo divido entre 2 elevado a la ρ a la n, donde ρ es la norma de z. Voy a poner norma de z directamente acá también. Esto me va a dar coseno de n tita
Y si yo hago z a la n menos el conjugado elevado a la n, si hago esto menos esto, lo que se me van a cancelar es la parte real. Y esto me va a quedar dos veces la parte imaginaria, que es 2 a la i rho a la n por seno de n tita. Entonces si yo hago 2 dividido entre 2i rho a la n, esto me da seno de n tita. Esto es lo que va a aparecer cuando voy a estudiar sucesiones y que las raíces del polinomio característico dan valores complejos, ¿no? Esta cuentita de acá. Después ya no la voy a hacer, lo voy a asumir, digamos, o lo voy a dejar como ejercicio, pero esta es la cuenta, digamos, que aparece después cuando estudiamos sucesiones, que tiene que ver con la notación polar, la notación cartesiana y la propiedad de exponenciación. ¿Tá? Entonces, esto en realidad es un repaso, es un resumen de todo lo que vamos a necesitar de números complejos. Si ustedes después están trancados y quieren repasar, pueden volver a ver el video de esta parte, pero esto es lo fundamental. Entender cómo es la suma del producto, la norma, el argumento, y saber pasar saber que se puede escribir cada número complejo de dos formas, como notación cartesiana o la notación polar, saber qué significa la itita y las propiedades, y eso es todo, básicamente. Ahora, para terminar este video, ahora vamos a ver un repaso, un resumen, digamos, de las cosas importantes que nos interesa de álgebra lineal, más específicamente de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la parte de espacios vectoriales. Esta parte la van a ver después con más detalle cuando llegue el momento, digamos, en el curso de álgebra lineal. Acá voy a poner simplemente la definición de espacio vectorial y cuáles son las propiedades que precisamos nosotros para utilizar en el contexto para estudiar sucesiones en recurrencia. ¿Sí? Bueno, un espacio, vamos a fijar un cuerpo. Vamos a fijar un cuerpo, es una estructura algebraica, no importa. Por ahora vamos a suponer que tenemos el cuerpo de los reales o el cuerpo de los complejos. ¿Sí? Esto en realidad lo que voy a poner acá de espacios vectoriales se puede hacer con cualquier cuerpo. Un cuerpo es un conjunto donde uno tiene una suma y un producto que verifican determinados axiomas, como los que acabamos de mencionar sobre los complejos, asociativa, existencia de neutro, existencia de opuesto. Y el producto también es asociativo. Bien, entonces fijamos K, son los reales o los complejos. Decimos un espacio vectorial sobre K. Generalmente cuando estamos trabajando, el K es fijo, puede ser los reales o los complejos. Cuando estamos trabajando con K igual a los reales, decimos que es un espacio vectorial real. Cuando K es los complejos, decimos que es un espacio vectorial complejo. Entonces se abrevia así. Cuando escribimos esto es un K espacio vectorial. O sea, si estamos en la presencia de un espacio vectorial real, ponemos R, es un R espacio vectorial. Si es un espacio vectorial complejo, ponemos un espacio vectorial sobre C. Este K puede ser R o C. Y un espacio vectorial sobre el cuerpo K, que puede ser los reales o los complejos, son simplemente un conjunto B cuyos elementos se le llaman vectores, digamos, pero no tienen por qué ser los vectores físicos que están acostumbrados a trabajar en física. Pueden ser cualquier elemento, cualquier conjunto, a los cuales los elementos los llamamos vectores. Y lo importante es que tiene que haber dos operaciones. Tenemos que tener una suma de vectores, tenemos que poder sumar vectores, una ley para sumar vectores. O sea, agarra un vector, la suma agarra dos vectores y devuelve otro vector, y un producto para escalar. Producto escalar acá es sinónimo de número real o número complejo, ¿sí? Entonces tenemos que tener un producto que multiplicamos un número por un vector y nos devuelve un vector. Ese es un producto para escalar. Pero no pueden ser cualquier suma y cualquier producto. Tiene que verificar unos axiomas. Estos axiomas se llaman axiomas de espacio vectorial. Es una cantidad, pero son muy naturales. Los voy a repasar acá, obviamente que no hace falta que se aprendan esto de memoria. Pero repaso rapidito. La suma tiene que ser asociativa, no importa cómo ustedes agrupen los vectores. Tiene que dar lo mismo hacer 1 más B2, después más B3, que hacer 1 más B2 más B3. Tiene que existir un vector especial llamado el vector nulo, que cumple la propiedad que sumado con cualquier vector devuelve el mismo vector. Es como una especie de cero, digamos. Tiene
para todo vector tiene que existir un vector opuesto que se le llama menos b, que cuando ustedes suman estos dos le da el vector nulo. Y la suma tiene que ser conmutativa, sumar b1 más b2 igual a b2 más b1. Si se cumplen estos cuatro axiomas, decimos que el conjunto B junto con la suma es un grupo abeliano. Si verifica solo 1, 2 y 3, se le dice que esto tiene estructura del grupo. Y si se cumple además la 4, decimos que es un grupo abeliano. Entonces, estos cuatro primeros axiomas lo que nos dice es que nuestro espacio vectorial es un grupo abeliano. Ahora tenemos cuatro axiomas más, que son, que si ustedes agarran, acá estamos solamente, estos axiomas son referentes únicamente a los vectores, digamos. Hasta ahora no entró en juego el producto por escalar. Ahora en 5 y 6 entra el producto por escalar. Lo que dice es que si ustedes tienen alfa y beta son números y b es un vector, entonces hacer alfa y por beta b tiene que ser lo mismo que hacer alfa beta y después aplicarle b. Piénsenlo, esto acá es para generalizar la idea de vectores en física. Digo, no necesariamente se aplica solo a vectores, pero en particular el espacio de vectores de física tiene que verificar estas propiedades. Si ustedes multiplican por 2 y después el resultado del vector, multiplican un vector por 2, lo están ensanchando por 2. Y después lo multiplican por 3, lo están ensanchando por 6. Eso es lo mismo que hacer 2 por 3 que da 6 y ensanchar el vector por 6 de una. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y acá es que multiplicar un vector por 1 es lo mismo que me devuelve el vector. Estas dos acá, 5 y 6, se dice generalmente que tenemos una acción por producto escalar. Estas propiedades se llaman, son las propiedades de una acción. Y 7 y 8 lo que dice es que valen las distributivas, hacer alfa más beta, después multiplicarlo, alfa y beta son números, y b es un vector. Hacer alfa más beta por b es lo mismo que hacer alfa beta más beta b, y también tenemos la otra distributiva, porque tenemos una suma de vectores. Multiplicar un número por una suma de vectores es lo mismo que multiplicar cada uno de ellos por el factor alfa, digamos por el número alfa, y después sumar. Estos 8 axiomas son axiomas naturales de los espacios vectoriales. Espacios vectoriales lo que tiene bueno es que uno se abstrae de las propiedades que cumplen los vectores que están acostumbrados por ejemplo de física, y las usa para estudiar una gama inmensa de conjuntos. Por ejemplo, cuando uno va a estudiar el sistema de ecuaciones que tiene el espacio de n-upla de números reales o n-upla de números complejos, o cuando va a estudiar polinomios. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Bueno, acá tenemos escrito algunos ejemplos. Lo más típico es cuando uno quiere, los espacios vectoriales sirven fundamentalmente cuando uno quiere estudiar el conjunto solución de sistema de ecuaciones. Imagínense que tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? X y Z. Entonces eso generalmente, el conjunto de solución son tripletas de números reales. Tripletas de números reales se pueden representar como puntos en el espacio, ¿no? Tenemos una coordenada X, Y y Z. Y si ustedes utilizan la suma de vectores usuales, el producto por escalar, que es este, para sumar dos vectores lo que hacemos es sumar coordenadas, y para multiplicar un vector por un real, lo que hacemos es multiplicar cada uno de ellos por el alfa es un real y este es un vector, se multiplica cada coordenada por alfa, ¿no? Se le ensancha todas las coordenadas en la misma proporción. Y si uno hace esto se puede verificar que se verifican los 8 axiomas que acabo de demostrar, y resulta que esto es un espacio vectorial sobre el conjunto de números reales. Sobre R porque acá el alfa esta definición vale con alfa real. No es un espacio vectorial sobre los complejos, porque cuando yo multiplico un complejo por una tripleta de números reales, el resultado podría no ser una tripleta de reales, podría ser complejo, ¿no? Entonces esto no es en general un espacio vectorial sobre los complejos, es un espacio vectorial real. Podríamos pensar también tripleta de complejos, ¿no? Podríamos buscar resoluciones dentro de los complejos. Y ahí podríamos decir que es un espacio vectorial sobre los complejos. Y también se puede ver como un espacio vectorial sobre los reales, porque reales están contenidos dentro de los complejos. Otro ejemplo es el espacio de polinomios con coeficientes reales con la suma de productos por escalares usuales. Fíjese que
no estoy teniendo en cuenta el producto de polinomios, estoy teniendo en cuenta la suma de polinomios, que es sumar término a término. Se suma el término independiente con el término independiente, el término de x con el término de x para formar un nuevo polinomio. Y el producto por escalar es multiplicar un polinomio por un número, que significa multiplicar por ese número todos los coeficientes, ¿no? Ese es el producto por escalar usual. Y con eso acá tenemos también que el espacio de polinomios es un espacio vectorial. Y el ejemplo que más nos interesa a nosotros en realidad, que es a lo único que vamos a apuntar acá, es el espacio de sucesiones con coeficientes reales o sucesiones con coeficientes complejos también. Sucesiones con coeficientes complejos, sucesiones complejas, o sea, que cada término es un número complejo. Esto acá también es un C espacio vectorial. Yo tengo que decir cuál es la operación. Sus R, no sé si hay una notación estándar, creo que no, para el espacio de sucesiones, así que lo denoto así. Sus R es el conjunto de todas las sucesiones con números reales. Sucesiones es una lista de números indexados con los números naturales, ¿no? Tenemos una sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, está infinito. Con la suma término-término, si sumar dos sucesiones es sumar término-término y multiplicar por un número, un elemento de la sucesión es multiplicar cada elemento de la sucesión por el mismo número. Podría ser exactamente lo mismo si en lugar de considerar sucesiones cuyos términos son todos números reales, considero sucesiones cuyos términos son todos complejos, ¿no? Para que se entienda mejor, este ejemplo es el que más me interesa que ustedes entiendan, porque es el ejemplo que vamos a utilizar, es el más importante, digamos, para nosotros. Imagínense que la sucesión está dada por 1, 1, 3, 5, 7, 8, no sé. Algún patrón ahí que no sé. Esos son los primeros términos de la sucesión. La sucesión Bn es 2, 6, arranca así, 8, 10, 11 y sigue, ¿no? Con alguna regla que no importa. Entonces, cuando ustedes consideran la suma, si yo tengo que considerar la suma de las sucesiones, la sucesión suma empieza en 3, 7, se suman simplemente los términos de las sucesiones para tener una sucesión nueva. 13, 17, 19, etc. O sea que si usted tiene una sucesión de números y otra sucesión de números, la suma de las sucesiones es simplemente sumar término a término. A eso me refería. Podría venir dada la sucesión por alguna fórmula explícita. Por ejemplo, podríamos tener que A sub n sea, por ejemplo, la sucesión de la potencia de 2. A sub n es igual a 2 a la n, para todo n mayor o igual a 0. Y podríamos colocar que B sub n es la sucesión de 1 y menos 1 alternadas, que es de menos 1 a la n. Estas sucesiones, la primera es 1, 2, 4, 8, 16, 32. La segunda es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Da 1 en los términos pares y menos 1 en los impares. Entonces, si yo sumo, considero la sucesión suma, más B sub n, esta sucesión es la sucesión que consiste en sumar término a término, y esta sucesión no es otra cosa entonces que 2 a la n más menos 1 a la n, para todo n mayor o igual a 0, digamos, ¿no? Esa es la sucesión suma. Y si yo tuviera que multiplicar una sucesión por un número, vamos a multiplicar por 3, por ejemplo, la sucesión a sub n, eso me va a dar la sucesión 3 por 2 a la n. Es multiplicar cada término de la sucesión por 2 a la n. Entonces la forma supernatural de sumar y multiplicar por escalares las sucesiones, que es sumar término a término y multiplicar por un número, y esto se puede verificar también que, no lo voy a hacer acá, digamos, por cuestión de espacio, pero se puede chequear que se verifican los 8 axiomas de espacio vectorial. Vamos a hablar un poquito de lo que son espacios vectoriales. Subespacios vectoriales, perdón. Bueno, este es el primer concepto importante en espacios vectoriales, que es el concepto de subespacio vectorial.
Si tenemos un espacio vectorial sobre los reales o sobre los complejos, no importa, y W es un subconjunto de B, nosotros decimos que W es un subespacio vectorial de B si se verifican estas tres condiciones. El vector nulo, ¿se acuerdan que para un espacio vectorial tiene que haber un vector nulo que verifique la propiedad que sumado con cualquier otro vector B te devuelve el mismo vector B? El vector nulo ese tiene que estar en W. Y además la suma tiene que ser cerrada en W y el producto por escalar tiene que ser cerrado en W. Eso quiere decir que si agarramos dos elementos W y los sumamos con la suma de vectores de mi espacio vectorial, la suma tiene que caer adentro de B. Si agarramos un vector que está en W y lo multiplicamos por un escalar, recuerden que cada caso, los reales o los complejos, fijo, ¿no? Uno de los dos, cuando valgo alfa por W tiene que caer adentro de W. Entonces, un subespacio vectorial es un subconjunto que es cerrado, que contiene el cero y es cerrado por la suma y el producto por escalar. La notación que vamos a utilizar para decir que W es un subespacio vectorial de B es el símbolo de menor o igual. Ese es el símbolo, la notación estándar para decir que W es un subespacio vectorial de B. Si coloco solamente esto acá en inclusión me dice W es un subconjunto, pero no me dice nada. Que W sea un subespacio vectorial significa que es un subconjunto y que además verifica estas tres condiciones. La observación que se puede probar, digamos, no es difícil, pero lleva un trabajo de escribir, que si B es un espacio vectorial y usted tiene un subespacio vectorial, entonces W mismo es un espacio vectorial también. O sea que W verifica los 8 axiomas de espacio vectorial con la misma suma y producto vectorial de B, ¿no? que lo hereda de B. Algunos libros lo usan diferente, utilizan esto como definición de subespacio vectorial, dice que es un subconjunto para el cual verifica los 8 axiomas, la suma de producto por escalar, digamos, verifica esos 8 axiomas, y esto es equivalente a que verifique estos 3. La asociativa básicamente se hereda, hay una cantidad de axiomas que se heredan uno de otro. No importa cuál sea el enfoque, lo coloco así porque generalmente uno en la práctica, para probar que algo es un subespacio vectorial de algo, lo que hace es chequear que se verifican estas tres propiedades, que es cerrado por la suma y el producto por escalar y contiene el cero. Y de regalo tiene que W mismo va a ser un espacio vectorial. O sea que todas las cosas que nosotros conseguíamos probar para espacios vectoriales en general, lo estamos probando para cualquier subespacio de B. Esto de espacio vectorial es una herramienta sumamente potente porque todos los teoremas que vos pruebes para espacios vectoriales los vas a poder aplicar tanto para un espacio de polinomios, para un espacio de sucesiones, para un R a la n. Entonces tenés de regalo una cantidad de teoremas para diferentes contextos, ¿no? Esa es una de las cosas importantes del espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo importante para nosotros, que por ejemplo tomemos B, el espacio de las sucesiones reales, de números reales. Y vamos a considerar este subconjunto. Vamos a considerar todas aquellas sucesiones de números reales a veces me olvido de colocar el subíndice n mayor o igual a 0 y es lo mismo, digamos, podría denotar así. Se sobreentiende que nuestras sucesiones arrancan en 0, digamos, pero entonces no habría necesidad de colocar. Entonces son las sucesiones de números reales que verifican una ecuación similar a la ecuación de Fibonacci. O sea que cada término, a partir del segundo, es la suma de los dos anteriores. Esta ecuación válida para todo n mayor o igual a 0. Esto quiere decir, cuando n igual a 0, esto te dice que a sub 2 es a sub 1 más a sub 0. Con n igual a 1, esto me dice que a sub 3 es a sub 2 más a sub 1. O sea, cada término es la suma de los dos anteriores. Pero no es la sucesión de Fibonacci, porque yo no estoy diciendo que el a sub 0 sea 0 y el a sub 1 es 1. Si yo dijera que el a sub 0 es 0 y el a sub 1 es 1, estaría teniendo exactamente la sucesión de Fibonacci. Pero podría tomar otros valores iniciales y tengo otra sucesión. Por ejemplo, un ejemplo que verifica eso vendría a ser la sucesión
1 menos 2, y después ya tengo que seguir esta regla, ¿verdad? Este es a sub 0, es 1, a sub 1 es menos 2, y después tiene que verificar esta regla, o sea que el siguiente tiene que ser la suma de los dos anteriores, o sea que sería menos 1, menos 3, menos 4, menos 7, menos 11, etc. Esta sería una sucesión que verifica esto y no es la sucesión de Fibonacci. Otra sucesión que verifica esto es la sucesión que siempre vale 0 para todos los valores, ¿no? La sucesión que es idénticamente nula, 0, 0, 0, 0, es obvio que cada término es la suma de los dos anteriores, digamos, porque 0 más 0 es 0. Vamos a probar entonces que esta sucesión verifica 1, 2 y 3, o sea que realmente es un subespacio vectorial del espacio de sucesión. Vamos a chequear eso. Probemos entonces en este ejemplo que nos da un espacio vectorial. Lo escribí más arriba para que me dé espacio para escribir la demostración de que esto realmente es un subespacio vectorial. El espacio de sucesiones que verifica la recurrencia de Fibonacci, esta recurrencia se le llama recurrencia de Fibonacci. Tenemos que probar que verifica las tres propiedades, que el 0 está. 0 es la sucesión que vale 0 para todo n, digamos tita n, tal que tita n es igual a 0 para todo n mayor o igual a 0. Tenemos que probar que esta sucesión está en W. Bueno, esta sucesión está en W. Si consideramos esta sucesión, se verifica que tita n más 2, ¿cuánto es? Es 0, porque la sucesión siempre es 0. Y 0 es 0 más 0. Y recuerden que tita n más 1 y tita n son los dos ceros, ¿no? Entonces, tita n más 2 va a ser igual a tita n más 1 más tita n porque todos son ceros. Esta es la ecuación 0 igual a 0 más 0 sería. Y esta ecuación vale para todo n mayor o igual a 0. Entonces la sucesión idénticamente nula está en W. La segunda es que me tengo que tomar dos sucesiones, A sub n y B sub n, que verifiquen estar en W, y tengo que probar que la suma también está en W. ¿Sí? Entonces, que esté en W significa que verifica la recurrencia de Fibonacci, o sea, A sub n más 2 es igual a A sub n más 1, más A sub n para todo n mayor o igual a 0. Y como B sub n está en W, verifica la recurrencia de Fibonacci también. B sub n más 2, B sub n igual a B sub n más 1 más B sub n, para todo n mayor o igual a 0. Entonces basta sumar estas dos igualdades y me queda que A sub n más 2 más B sub n más 2 es igual a A sub n más 1 más B sub n más 1 más A sub n más B sub n. Y esto acá es la sucesión suma. Este es el término n más 2 de la suma, y este es el término n más 1 de la suma, es el término n de la suma. Entonces esto quiere decir que la suma de las sucesiones A sub n más B sub n también está en W. Porque verifica la ecuación de la recurrencia. Si ambas verifican la recurrencia de Fibonacci, sumando observamos que la suma también verifica la recurrencia de Fibonacci. Y el tercero es el producto preescalar. Entonces nos tomamos una sucesión que está en W, o sea, verifica la recurrencia de Fibonacci, nos tomamos un real. Estamos trabajando con sucesiones a valores reales, por eso nuestros escalares ahora son reales. Entonces, nosotros sabemos que como A sub n está en W, se verifica la recurrencia de Fibonacci. A sub n más 2 es igual a A sub n más 1 más A sub n. Entonces, si verifica esto, multiplicamos por alfa de ambos lados, tenemos que alfa A sub n más 2 es igual a alfa A sub n más 1 más alfa A sub n. Y esto lo que me dice entonces que la sucesión alfa A sub n, que es lo mismo que alfa por A sub n, esta tiene que estar en W. Porque esta recurrencia vale para todo n mayor o igual a 0. O sea que probamos que el espacio de sucesiones que verifican la recurrencia tipo Fibonacci contiene a la sucesión nula y es cerrada por suma y producto preescalar. Si yo hubiese puesto acá en lugar de A sub n más 2 igual a A sub n más 1 más A sub n, hubiese puesto A sub n más 2 igual a 4 A sub n más 1 más 3 A sub n,
podrían haber hecho exactamente esta misma cuenta y llegar a este mismo resultado, ¿no? O sea que esto es un poquito más general. Después vamos a ver bien. Esto es una recurrencia de segundo orden, un caso particular, porque cada término es la combinación lineal de dos anteriores de alguna forma. Y eso es lo que nos va a importar, digamos, cuando nosotros tuvimos sucesiones, ¿no? Probar que estas cosas son espacio vectorial y ahí le podemos dar con todas las herramientas de espacio vectoriales. Vamos a hablar un poquito por qué una de las cosas importantes. Hasta ahora nada más vimos definición de espacio vectorial, que tiene que verificar una cantidad de axiomas, pero no tenemos probado absolutamente nada, digamos, por qué eso es útil. La primera propiedad que hace que estas cosas sean realmente útiles es que es la existencia de una base. Entonces vamos a ver la definición de base y sus propiedades, digamos. Bueno, acá vamos a ver entonces la definición de base de espacio vectorial, que es una de las cosas más importantes de los espacios vectoriales, que tengan una base. Tenemos un espacio vectorial, primero preciso decir qué significa que es una combinación lineal, no que un vector sea combinación lineal de otros. Un espacio vectorial, tenemos un espacio vectorial B sobre los reales o sobre los complejos. Vamos a decir que sobre K, donde K son los reales o los complejos. Y tenemos B1, B2, tenemos ciertos vectores, ¿no? Entonces decimos un vector W del espacio vectorial B. Se dice que es combinación lineal de estos n vectores si existe una forma de escribirlo, si existen escalares, números, tal que W es alfa 1 por B1, alfa n por Bn. O sea, un vector es combinación lineal de B1, Bn si él se puede escribir como una suma de múltiplos de estos vectores, digamos. Múltiplo me refiero a que cada vector puede estar multiplicado por algún escalar. Esa es una combinación lineal. Y acá vamos a poder definir lo que es una base de un espacio vectorial. Es simplemente una base de un espacio vectorial que lo denotamos así, usamos esta notación. B es una base del espacio vectorial B. B generalmente va a ser un conjunto finito, pero no necesariamente. Si todo vector de mi espacio vectorial, todo elemento de mi espacio vectorial se puede expresar de forma única como combinación lineal finita de elementos de B. Ahí está diciendo dos cosas, que todo vector es combinación lineal de los elementos de B y además que esa combinación lineal es única. Por ejemplo, ahora puedo mostrar un ejemplo, pero el teorema fundamental de los espacios vectoriales nos dice que todo espacio vectorial tiene una base, por lo menos una base, digamos, tiene infinitas en realidad, generalmente va a tener infinitas bases. Pero todo espacio vectorial tiene una base, por lo menos una base, y si nosotros tenemos dos bases diferentes, sus cardinales dos bases diferentes van a tener el mismo cardinal, necesariamente. O sea que puede haber muchas bases, pero todas ellas van a tener el mismo cardinal, y eso nos permite definir lo que se llama la dimensión del espacio vectorial. Entonces se define la dimensión del espacio vectorial, es simplemente el cardinal de cualquiera de sus bases. Se puede probar que todas las bases tienen el mismo cardinal. Entonces tenemos definida la dimensión del espacio vectorial, es la cantidad de vectores de cualquier base, ¿sí? Intuitivamente la dimensión me dice la cantidad de grados de libertad que preciso, la cantidad de parámetros básicamente que preciso para definir mi espacio. Por ejemplo, el plano R2 va a tener dimensión 2 sobre los reales, el espacio va a tener dimensión 3, es la noción de dimensión que estamos acostumbrados a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínense en el caso, lo voy a poner en el caso un poco más fácil, el caso que tuviéramos R3. Si tomamos, por ejemplo, R3 y podemos tomar como base los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Estos tres vectores, por ejemplo. Con estos tres vectores puedo construir cualquier vector que quiera, usando combinaciones lineales.
Y además la forma de expresarlo es único. Por ejemplo, si yo tengo el vector 2, 3, 5, esto es 2 por el primer vector, más 3 por el segundo, más 5 por el tercero. ¿Verdad? Y es claro que estos escalares de acá son únicos. Yo no puedo colocar acá otra cosa que no sea el 2, acá no puedo colocar otra cosa que no sea el 3 y acá no puedo colocar otra cosa que no sea el 5. Entonces esto acá es una base de R3. Se le llama la base canónica. Por ejemplo, podría tomar otra base, B', la base 1, 0, 0, 1, 1, 0 y vamos a colocar 0, 0, 1. No, son diferentes, ¿no? Que estas dos bases son diferentes, pues difieren en este elemento y en este no está. Entonces, veamos que esto también es una base, porque si yo me tomo un vector cualquiera de la forma ABC, que son mis vectores de R3, esto lo voy a poder escribir como... fíjense que cuando yo sumo la suma de los escalares de este tiene que dar C. O sea, vamos a ver que existe alfa y beta, vamos a ver que existen escalares. Vamos a ver que existen escalares que verifican ser igual a A más C. Entonces, alfa, si yo hago la cuenta, esto me queda alfa más beta. Esto me queda, porque esto es multiplicar por alfa, el primer vector era multiplicar todo por alfa, ¿no? Entonces me queda alfa 0, 0, el segundo me queda beta, beta 0 y el tercero me queda 0, 0, gamma. Y después es sumar término, término. Entonces esto me queda alfa más beta más 0, 0 más beta más 0 y 0 más 0 más gamma. Entonces basta tomar gamma igual a C, beta igual a B y alfa tiene que verificar alfa más beta igual a A, o sea que alfa tiene que ser igual a A menos beta, o sea que alfa me lo tomo como A menos B. Por ejemplo, si esto fuera 2, 3, 4, acá me tomaría 2 menos 3, el alfa lo tomaría como menos 1, el beta lo tomaría como 3 y este lo tomaría como 4. Esa sería la combinación lineal. Y además acá está probando que es única, ¿no? Ese es el sentido de una base. En la práctica, ¿cómo hacemos para una forma fácil de darnos cuenta que un cierto conjunto es una base, un espacio vectorial? Es a través de los conceptos de dependencia lineal, ¿no? Vamos a ver esos dos conceptos y casi que terminamos el repaso de esta parte. Bueno, ahora les voy a mostrar dos conceptos fundamentales en la álgebra lineal, en la teoría de espacios vectoriales, que es qué es un conjunto linealmente independiente y un conjunto generador. Y eso nos va a dar un criterio para probar que un cierto conjunto que tengamos es una base de un espacio vectorial. Por ejemplo, nosotros probamos que el espacio de sucesiones que verifican una recurrencia de tipo Fibonacci, ¿no? Cada término es la suma de los dos anteriores a partir del segundo, eso es un subespacio vectorial del espacio de sucesiones, entonces es un espacio vectorial por sí mismo. Por el teorema que vimos, va a existir alguna base de soluciones, ¿no? A partir de las cuales vamos a poder obtener cualquier solución. Pero, ¿cómo hacemos para probar que un conjunto es una base de un cierto espacio vectorial? Bueno, estos conceptos nos van a ayudar. Un conjunto de vectores de un cierto espacio vectorial B sobre un cuerpo K puede ser los reales o los complejos, es linealmente independiente. Se dice que es linealmente independiente si si tenemos una combinación lineal de ellos que me da 0, una combinación lineal, recuerdan que es esto, ¿no? Una suma de múltiplos de los vectores por los escalares, que me da 0, 0 es el vector nulo, con alfa 1, alfa 2, la chance de que pase esto es que todos los escalares sean 0.
Ojo, si todos los escalares son 0, esto da 0, pero acá lo que está diciendo es que esa es la única forma posible. Si eso pasa, si a partir de esta ecuación acá, esta ecuación, cuando planteamos esta ecuación, generalmente llegamos a un sistema de ecuaciones. Si cuando vamos a resolver ese sistema nos dice que las únicas posibilidades de obtener esto es que todos los escalares sean 0, entonces estamos frente a un conjunto linealmente independiente. Esta es la forma más útil a la hora de probar con conjunto linealmente independiente. Hay otra equivalencia de esto acá que lo van a ver en álgebra lineal que dice que un conjunto es linealmente independiente si ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Ni el B1 no se puede escribir como combinación lineal de B2 hasta Bn, el B2 no se puede escribir como combinación lineal de los otros, etc. Por ejemplo, si piensan en vectores con centro en el origen, tenemos que dos vectores van a ser linealmente... un vector no nulo siempre va a ser linealmente independiente. Un conjunto con un vector no nulo ya va a ser linealmente independiente. El vector nulo no es linealmente independiente, porque si yo multiplico el vector nulo por cualquier escalar por 2, por ejemplo, esto me vuelve a dar 0, ¿no? El vector nulo. Entonces, el conjunto formado por el vector nulo no es linealmente independiente, pero un conjunto de un vector solo no nulo es linealmente independiente. Si tenemos dos vectores, para que sean linealmente independientes, uno no puede ser múltiplo de otro, ¿verdad? Porque entonces uno se estaría escribiendo como combinación lineal del otro. Entonces, para que dos vectores sean linealmente independientes, los vectores de física, digamos, tendríamos que tener que los dos vectores no pueden estar alineados, no pueden estar en una misma recta, tendrían que estar en un plano, digamos, pero no pueden estar en una misma recta. Tres vectores, para que sean linealmente independientes, ellos no pueden estar en un mismo plano generado, etc., ¿no? Y después tenemos el concepto de un generador. Un conjunto es un generador si todos los elementos del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de ellos. Y acá hay un teorema que es fundamental, que dice que un conjunto es una base de un espacio vectorial si solo si es un conjunto linealmente independiente y generador. Esto es muy útil para probar que un conjunto es una base, basta probar que es linealmente independiente, o sea que si me tomo una combinación lineal de ellos que da 0 es porque los coeficientes son ceros, y además tiene que generar a cualquier elemento del espacio. Hasta acá estamos con casi todo lo que necesitamos. También con esto nos vamos a ver que nos va a ayudar para encontrar bases del espacio de sucesiones que nos interesa, que son las que verifican cierta recurrencia. Y por último, lo que a veces nos va a pasar es que cuando tratamos de conseguir una base nos queda una base media fea. Y ya dijimos que la base no tiene que ser única. Entonces ahora, para terminar, voy a mostrar una forma de que uno puede, teniendo una base, puede hacer manipulaciones para obtener diferentes bases, digamos. Generalmente vamos a utilizar este proceso para partiendo de una base media fea para llegar a unas bases más lindas, digamos, o más fácil de describir, digamos. Vamos a ver este proceso entonces. Voy a borrar esto acá. Bueno, este teorema que les voy a mostrar nos permite obtener nuevas bases a partir de una base dada. ¿Sí? Nos dice que, imagínense que tenemos B, es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. K puede ser los reales o los complejos. Y imagínense que tenemos una base finita con n elementos. Digamos. Acá estamos suponiendo que B tiene dimensión n. Tenemos una base con n elementos. Recuerden, este simbolito acá quería decir que este conjunto es una base de B. Una base, por definición, recordemos, es cuando todo elemento de B se puede escribir de forma única como combinación lineal de elementos de la base. Y por lo que acabamos de ver, es lo mismo que decir que esto es un conjunto linealmente independiente y generador. Bueno, nosotros queremos obtener otra base a partir de esta. Entonces hacemos una combinación, agarremos dos cualquiera de ellos, agarremos por ejemplo los dos primeros y formamos dos combinaciones lineales diferentes. Definimos un vector W1 que es combinación lineal de B1 y B2 y otro vector W2 que es combinación lineal de B1 y B2 con A, B, C y D números.
Si este numerito acá, AD menos BC es diferente de 0, para los que saben matrices y determinantes, esto acá es el determinante de esta matriz ABCD. Si no saben ni matrices ni determinantes, olvídense de esto, digamos. Tiene esta condición, si AD menos BC es diferente de 0, entonces, si yo sustituyo B1 y B2 por este W1 y WD, o W1 y W2 que lo obtuve como combinación lineal de ellos, voy a obtener una nueva base. ¿Tá? Entonces, a partir de una base, yo puedo ir agarrando los dos elementos, le hago este tipo de transformación y voy obteniendo nuevas bases, digamos. Es un procedimiento bastante útil. Voy a poner un ejemplo. Recuerden, por ejemplo, vamos a tomar B como R3, el espacio de 3 supla de números reales, y tomemos como base la base canónica, por ejemplo, o la base aquella que agarramos, que probamos que es una base, que era 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 1, que sabemos también que va a ser una base de R3. Esto ya probamos que es una base de R3. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a multiplicar esto por números. Vamos a agarrar estos dos, por ejemplo, el 1, 0, 0 y el 1, 1, 0. Y vamos a agarrar y vamos a considerar esto. El primero lo multiplicamos por 2, consideramos esta combinación lineal. 2, 3, 1, 1, 0. Que esto acá me da 2 más 3, 5. 0 más 3, 3. 0 más 0, 0. Y acá vamos a hacer la resta. Por ejemplo, 1, 0, 0 menos 1, 1, 0. Y esto me da 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Y 0 menos 0, 0. Nos quedan estos dos vectores. Los coeficientes acá son 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si yo sustituyo estos dos primero por estos dos, ¿será que me da una nueva base? 5, 3, 0. 0 menos 1, 0. Y 0, 0, 1. ¿Tendremos que esto acá es una nueva base? Bueno, para ver eso tenemos que agarrar estos numeritos. Este sería el A, este sería el B, este sería el C y este sería el D. Entonces tenemos que hacer AD menos BC. En este caso sería 2 por menos 1 menos B por C, menos 3 por 1. Entonces nos queda menos 2, menos 3 nos da menos 5. Y menos 5 es diferente de 0. O sea que yo tengo derecho a cambiar estos dos. Si tengo esto que ya sé que es una base, tengo derecho a cambiar estos dos por estas combinaciones lineales y obtener esta nueva base. En este caso no me serviría de nada, digamos, porque al contrario, esta es más linda que esta. Pero solo para ilustrar qué quiere decir esto de acá, digamos. Vos podés agarrar, si tenés una base en el espacio vectorial, agarrás dos cualquiera y los podés cambiar por combinaciones lineales, siempre y cuando se cumpla esta condición de acá, y vas a tener una nueva base. Eso va a ser un procedimiento que nos va a resultar útil a la hora de conseguir unas bases lindas o alternativas para un cierto espacio de funciones, sobre todo cuando lo que les vamos a definir después como polinomio característico de la ecuación de recurrencia tiene raíces complejas, nos va a resultar útil hacer este procedimiento. Es bastante información, digamos, pero después vamos a ver cuando estudiemos sucesiones vamos a ver estas cosas más bajadas solamente para el contexto de sucesiones. Pero es bueno tener una idea global, digamos, de esto que va a pasar, y todas estas cosas que yo mencioné acá lo van a justificar después bien en el curso de álgebra lineal 1. No le vamos a pedir que prueben estas cosas, ni de análisis complejo, no le vamos a pedir en las pruebas, digamos. Eso pueden quedarse tranquilos, ¿no? Pero sí van a tener que saber usar estas cosas ahora, como vamos a ver en el video de sucesiones, para estudiar sucesiones en recurrencia. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.